Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este miércoles 20 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad en la capital del país está dando resultados positivos. Le diremos por qué. Y un juez federal de Texas bloqueó temporalmente una ley estatal que requiere la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas públicas. Además, datos oficiales muestran cómo el Partido Demócrata está perdiendo votantes mucho antes de que acudan a las urnas. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El gobierno de Estados Unidos confirmó que desde que se desplegaron miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., han sido arrestadas más de 500 personas presuntamente ligadas a delitos contra sus residentes. Juan Esteban Silva nos dice cómo al mismo tiempo crece la tensión entre la administración Trump y varios alcaldes de Ciudad de Santuario que no quieren colaborar con las autoridades de ICE. Adelante, Juan Esteban. Hola, Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca. Hoy en Washington, D.C., el vicepresidente J.D. Vance visitó Union Station, un lugar emblemático de la ciudad, para un recorrido con la Guardia Nacional y autoridades locales en el marco de lo que usted menciona, Karina, ese refuerzo de la seguridad de la capital de los Estados Unidos. Una, además, estrategia que ha salido desde el despacho Oval aquí en la Casa Blanca y desde el inicio del despliegue de la Guardia Nacional. Para que nos hagamos una idea, ha habido más de 500 arrestos, así como lo escuchan. Algunos de los perfiles, miren ustedes, que ha revelado el Departamento de Seguridad Nacional, un hombre que pertenece a la MS-13, también un hombre perteneciente a una organización criminal llamado el Gang de la Calle 18, otro hombre señalado de secuestro, otro hombre previamente condenado por robo. En fin, realmente es tenebroso ese listado, esos expedientes que ha revelado el gobierno del presidente Trump. Miren lo que ha dicho el vicepresidente J.D. Vance en Union Station. It actually should make every American ashamed that the world's leading superpower, our national capital, was unsafe for families to walk around at night. That is a disgrace. We don't think that it's acceptable, and thank God we have presidential leadership to change it, and that's exactly what we're trying to do. Ahora bien, vamos a ponerlo en cifras para que entendamos lo que está pasando en la capital de los Estados Unidos. Lo reporta el sindicato de policía de la capital de los Estados Unidos. Robo de vehículos cae en un 43%, delitos violentos 22% caída, robos comunes menos 46%, delitos a la propiedad 6% en caída. Caída general del crimen, 8%. Así que cifras muy buenas, positivas para la administración Trump. Pero mientras el vicepresidente Vance y otros miembros del gabinete visitaban Union Station, afuera había protestas. Este es el mensaje del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. For too long, 99% of this city has been terrorized by 1% of this city. And the voices that you hear out there, those crazy communists, they have no roots, they have no connections to the city, they have no families they're raising in this city, they have no one that they're sending to school in this city, they have no jobs in this city, they have no connections to this community at all. But they're the ones who've been advocating for the 1%, the criminals, the killers, the rapists, the drug dealers. El otro foco de la polémica, Karina y televidentes, tiene que ver con la ciudad de Santuario. Estas jurisdicciones que limitan la cooperación con autoridades federales en inmigración, impidiendo, según la Casa Blanca, que la policía local entregue a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Ese es justamente el centro de la polémica. Miren ustedes cómo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha rechazado las advertencias de la administración Trump y desafía, criticando las medidas que amenazan con retener fondos federales o emprender acciones legales contra varios de estos lugares que para la administración Trump se han convertido en una especie de refugio, pero de muchos criminales. And withhold federal funds unless we cooperate with carrying out mass deportations. At a time when this federal administration is already causing so much fear and harm in our communities. El contraste es claro. Mientras algunas ciudades debaten sobre cooperación federal y políticas migratorias, Washington, D.C. implementa estrategias de seguridad efectivas que están empezando a mostrar esos resultados concretos. La criminalidad cayendo, como ustedes lo veían, un 8% en general, los más de 500 arrestos, pero esas medidas podrían extenderse, y nos lo confirmaba aquí justamente donde yo me encuentro, el zar de la frontera, en diálogo con Voz News hace apenas unos días. Esas medidas podrían extenderse a otras ciudades. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva.
President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Como lo acaba de escuchar, la administración del presidente Trump confirmó que usarán todos los recursos necesarios para combatir el narcotráfico y en específico al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que considera una organización narcoterrorista. Para analizar este tema a profundidad, hacemos contacto con Jesús Romero, quien fue subdirector de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos. Señor Romero, bienvenido a Voz News. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por qué se permitió que un gobierno de un país como Venezuela haya sido tomado por grupos terroristas y narcotraficantes. Bueno, yo no creo que nadie se permitió. Yo creo que aquí simplemente lo que hubo es el típico comportamiento de una organización criminal que con el tiempo se convirtió en un terror y se tomó el Estado. De esta manera, ellos lograron llevar cuantiosas cantidades de droga hacia los Estados Unidos para mantener sus actividades ilícitas, incluyendo el crecimiento y el desarrollo del proyecto del socialismo del siglo XXI, que debajo de ninguna otra manera pudiese salir adelante. Ahora, como experto militar, ¿qué le parece la estrategia de esta administración y el despliegue en específico de los buques de guerra cerca de las costas de Venezuela? Bueno, esa es la clásica respuesta por parte de los planificadores del Departamento de Defensa, que cuando existe un problema simplemente sacan un tomo de un volumen, de un libro, un compendium, que básicamente les dice cómo es que hay que reaccionar debajo de ciertas amenazas. En el caso este en particular, es claro de que la amenaza que sirve el cartel de los soles aterrorizando, enviando grandes y cuantiosos cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos, ya llega a su final. El presidente de los Estados Unidos articula su posición como autoridad nacional en la estrategia de los Estados Unidos y luego ves el full peso del gobierno detrás del presidente de los Estados Unidos. Eso en particular contra este cartel nunca ha pasado en los Estados Unidos y estamos viendo las características y los elementos de una doctrina particular del presidente Trump nunca antes vista. ¿Cree usted que va a ser efectiva? Y vemos, aunado a esto, hace unos días atrás también se subió la recompensa por Maduro a $50 millones, algo la recompensa más alta en la historia de los Estados Unidos por un personaje de estas características. ¿Cree usted que esto va a ser efectivo en contra precisamente del régimen de Maduro? Bueno, la historia nos dice a nosotros de que cuando los Estados Unidos se compromete a lidiar como una amenaza, en particular con lo que es narcotraficantes, los Estados Unidos siempre atrapa a su narcotraficante. Hay una serie de ejemplos como el Chapo Guzmán, Ismael Zambada, hay otros como en Colombia, en fin, hay un sinnúmero de personas, pero creo que para darle un contexto al público para que comprenda lo que está sucediendo, las autoridades del presidente de los Estados Unidos que estaba utilizando para cuadrar lo que es el problema del cartel de los soles, lo está articulando debajo del artículo 50 del Código de los Estados Unidos, que fue la misma base legal que se llevó a cabo para contrarrestar la amenaza de las plantas nucleares en Irán y para lidiar con el general Soleimani, que era parte del ejército revolucionario de Irán. Señor Romero, precisamente hablando también con un coronel retirado del ejército sobre esta misma situación, él nos decía que quizá parte de la estrategia es tanto el haber aumentado la recompensa por Maduro como el ahora hacer este despliegue militar en las costas o cercano a las costas de Venezuela, de alguna manera
ponían, digamos, la pelota en la cancha en el lado de los venezolanos para ver si alguien se atrevía en realidad a traicionar a Maduro y finalmente entregarlo a las autoridades estadounidenses. ¿Coincide usted con esa estrategia, con esa visión, o cree que en algún momento pudiéramos ver una intervención como tal por parte de fuerzas estadounidenses en Venezuela? Bueno, esto lo hemos visto anteriormente. Recordemos después que el 9/11 se le ofreció una recompensa por la cabeza de Osama Bin Laden. Ya este tipo de técnica se ha venido usando por mucho de la historia de los Estados Unidos. Yo creo que aquí en particular es único lo que estamos viendo. Esto no tiene comparación con ninguna otra evento histórico como lo que está sucediendo. Aquí es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se determina que un cartel criminal pase a ser una organización terrorista. Y esto cambia y tiene consecuencias severas para el futuro de las actividades ilícitas, para lo que es en este hemisferio y para el mundo. En particular, estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos articula de que el cartel de los soles es una amenaza directa para los Estados Unidos, y debajo del título 50, el presidente tiene autoridades únicas que le da la autonomía, la habilidad de maniobrar para llevar a cabo cualquier tipo de operación o actividad para arrestar o traer o contrarrestar esta amenaza. Claro, Eso rápidamente. Claro, rápidamente y antes de que se nos termine el tiempo, quisiera su balance, el contraste entre la forma en la que manejó el gobierno de Biden la relación con Maduro y el gobierno de Venezuela, en contraste con lo que está haciendo ahora el presidente Trump. Bueno, en lo que va de enero en adelante, a comparación con el año pasado, es diametralmente diferente. Aquí no hay comparación. La administración pasada negoció debajo de circunstancias opacas, no fue transparente con el público norteamericano, negociaron ciertas cosas de las cuales falló la diplomacia norteamericana, y luego de que entra el presidente Trump desde enero, vemos una secuencia de acciones que se han tomado palpable para poner en cuadro legal el estado del cartel de los soles y de designar al cartel de los soles como una organización terrorista. Eso no había pasado, por lo menos en los últimos 37 años que yo he pasado en el gobierno. Por supuesto, y eso mismo es lo que le da esperanza a muchos venezolanos que están esperando que algo positivo suceda con Venezuela, y ojalá este sea el inicio de ello. Queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Por supuesto, y muchas gracias por tenerme. En más información, en Texas, un juez federal bloqueó temporalmente una ley estatal que habría requerido la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas públicas. El proyecto de ley senatorial 10 buscaba reforzar valores morales tradicionales en las escuelas, pero fue detenido tras una demanda de 16 familias que argumentan violaciones a la primera enmienda. El juez Fred Berry argumentó que la medida podría constituir una imposición religiosa, citando diferencias en la versión bíblica utilizada. Para muchos defensores de la ley, este fallo representa un revés a los esfuerzos por recuperar los principios fundacionales en la educación pública. El debate continúa entre quienes ven en los 10 mandamientos una guía ética universal y quienes insisten en una estricta separación entre religión y Estado. Y el Departamento de Seguridad Nacional está revisando las subvenciones federales otorgadas a grupos religiosos tras un informe que vincula parte de esos fondos con organizaciones extremistas. Según documentos obtenidos por Fox News Digital, ya se han cancelado 49 proyectos con presuntas conexiones terroristas, lo que representa un ahorro de $8 millones. La revisión se enfoca en el programa de subvenciones de seguridad sin ánimo de lucro de FEMA, que apoya instituciones religiosas ante amenazas de odio. El informe del Foro de Oriente Medio señala que entre 2013 y 2023 se destinaron más de $25 millones a grupos con supuestos vínculos terroristas. El DHS confirmó que está evaluando todos los contratos actuales y futuros y busca recuperar fondos no utilizados.
Y el Partido Demócrata enfrenta una pérdida masiva de votantes registrados entre 2020 y 2024, según un análisis de datos realizado por The New York Times y la firma no partidista L2. En los 30 estados que registran afiliación política, los demócratas cedieron terreno frente a los republicanos en todos ellos, sumando una diferencia de 4.5 millones de votantes. Mientras los demócratas perdieron 2.1 millones de registros, los republicanos ganaron 2.4 millones, marcando un giro significativo en el panorama político nacional. Por primera vez desde 2018, más votantes nuevos se identificaron como republicanos que como demócratas. Este cambio se da tanto en estados tradicionalmente azules como rojos y podría tener un impacto decisivo en futuras elecciones. Analistas advierten que el Partido Demócrata enfrenta un desafío profundo para recuperar su base de apoyo. Y la administración Trump revocó las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios de inteligencia, así lo explicó Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional. Se trata de actuales y antiguos funcionarios que han abusado de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia, filtrar información clasificada sin autorización y o cometer violaciones graves e intencionadas de las normas de trabajo. Entre los afectados por la decisión se encuentran varios exfuncionarios de la administración Biden. Uno de ellos es Mark Vitar, quien se unió al Consejo de Seguridad Nacional tras trabajar para el entonces presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y actual senador Adam Schiff. Y la Cámara de Representantes de Texas ha reanudado el debate sobre el nuevo mapa electoral impulsado por los republicanos que podría otorgar hasta 5 escaños más a los conservadores en el Congreso. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanza esta discusión entre demócratas y republicanos que podría finalmente tener un desenlace esta semana. Vanessa. Finalmente, hoy miércoles se volvieron a reunir los legisladores estatales de Texas para aprobar el nuevo mapa electoral. El único punto que había hoy en la agenda era precisamente ese, la redistribución de distritos electorales impulsada por el gobernador Greg Abbott para intentar darle a los republicanos 5 nuevas sillas en el Congreso. La sesión de hoy se alargó con preguntas y acusaciones de los demócratas de que este nuevo mapa afectaría a comunidades negras y minorías. Y desde la mañana el ambiente estaba bastante tenso, con varias legisladoras demócratas que amanecieron en el recinto después de negarse a firmar un permiso para que un agente estatal las escoltara. Esto como medida tomada por el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, tras la huida durante 2 semanas de decenas de legisladores estatales intentando bloquear esta votación. La representante Nicole Collier, demócrata por Fort Worth, se negó el lunes por la tarde a firmar un permiso del presidente de la Cámara para abandonar el hemiciclo con un agente. Collier dijo lo siguiente: me niego a renunciar a mi dignidad como representante debidamente electa solo para que los republicanos puedan controlar mis movimientos y vigilarme con escoltas policiales. Las representantes Reta Bowers, Cassandra García Hernández, Penny Morales y Micaela Plesa se unieron a la protesta el martes, pasando la noche también en el hemiciclo. Incluso ayer, la ex candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, llamó a la representante Collier para darle su apoyo. Veamos parte de esta comunicación que fue publicada en las redes del Partido Demócrata. So you just stay strong and do what you are doing. You have the right instinct, you are talented, and you are principled. Oh, yes, ma'am. Thank you so much. I can't tell you how much this means to me and the community that I represent, that you care. You took the time to pay attention to the people, and that matters. It really matters. Thank you. Thank you. You just be strong, okay? Yes, and just know, even though I know you're in there by yourself, you're taking a stand by yourself. I think some of your colleagues have joined you. But you just remember, when you're in those rooms and it feels like you're the only one there, we are all in that room with you. El proceso para la aprobación de esta redistribución es, primero, la aprobación en la Cámara de Representantes estatal, luego el mapa pasaría al Senado estatal, donde los líderes republicanos tienen una posición incluso más fuerte que en la Cámara. Esa votación ya está programada para el jueves y luego seguiría la firma del gobernador Greg Abbott. Los republicanos han dicho que esperan cerrar este capítulo
esta semana y que para finales de la semana el gobernador Abbott pudiera firmar este nuevo mapa electoral. Nos vamos a la pausa comercial. Al regreso le diremos qué responde la DEA ante la reciente declaración de la presidenta de México sobre la cooperación entre ambos países en materia de narcotráfico. Ya volvemos con esto y mucho más aquí a Voz News. La DEA confirma iniciativa bilateral contra miembros de los cárteles en la frontera con México, pese a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer señaló que no se está llevando a cabo. El lunes la DEA emitió un comunicado resaltando la iniciativa Proyecto Portero entre autoridades de México y los Estados Unidos para ir en contra de quienes se encargan de dirigir el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos y el tráfico de armas y efectivo hacia México. La DEA señala que se han iniciado varias semanas de entrenamiento y colaboración en uno de los centros de inteligencia de la Agencia Antidrogas en la frontera suroeste de Estados Unidos, en donde participan investigadores mexicanos junto con autoridades, fiscales, funcionarios de inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, al ser cuestionada sobre esto, la presidenta Sheinbaum negó que se estuviera llevando a cabo esta iniciativa. Hoy contactamos por correo electrónico a la DEA para ver si iban a rectificar el comunicado tras las declaraciones de la presidenta de México. Sin embargo, ellos no solo no lo rectificaron, sino que ratificaron que la iniciativa se está llevando a cabo y dijeron lo siguiente. El lunes la DEA anunció su iniciativa de capacitación en apoyo al proyecto Portero, la cual se lleva a cabo en coordinación con sus homólogos de las fuerzas del orden mexicanas. Este es un avance significativo en el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el intercambio de inteligencia con sus aliados en relación con un tema con implicaciones positivas para ambos lados de la frontera. También señalaron que por motivos de seguridad no podían proporcionar más detalles. Y en más información, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha implementado una actualización significativa en su manual de políticas. Las nuevas directrices consideran el antiamericanismo y el antisemitismo, así como la afiliación con organizaciones terroristas, como factores clave en la evaluación discrecional de solicitudes de beneficios de inmigración. Estas modificaciones, que entraron en vigor de inmediato, afectan tanto a solicitudes pendientes como a aquellas presentadas a partir de la fecha de la publicación de estos cambios y buscan reforzar la seguridad nacional y los valores fundamentales del país. Las nuevas políticas establecen que los oficiales del USCIS evaluarán de manera más estricta las solicitudes de beneficios migratorios, como el permiso de permanencia temporal, el llamado parol, y las visas de inversionista EB5, considerando factores como el respaldo o promoción de ideologías antiamericanas, actividades antisemitas o cualquier vínculo con grupos terroristas. Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio a conocer que el presidente Trump ha ordenado pintar de negro todo el muro en la frontera sur para ayudar a impulsar el muro como un elemento disuasorio de la inmigración ilegal. Noem hizo el anuncio frente a una parte del muro fronterizo ayer martes en Santa Teresa, Nuevo México, y dijo que se debe a que la coloración negra aumentará la vida útil del metal, además de calentarse tanto que sería difícil escalarlo. Noem también dijo que la ampliación de la construcción del muro se encontraba en marcha a un ritmo de alrededor de media milla por día. En otros temas, la administración Trump impuso hoy sanciones a otros 4 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, la CPI, que participaron directamente en las iniciativas de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel sin el consentimiento de ninguno de los dos países. Estados Unidos se ha opuesto de forma clara y firme a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado, agregando que el Tribunal de la Corte Penal Internacional es una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel. El
ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó hoy una nueva convocatoria de 60,000 reservistas y amplió las órdenes de servicio de otros 20,000 durante una visita al mando sur de las Fuerzas de Defensa de Israel. El plan de la FDI para conquistar la ciudad de Gaza prevé que 3 o 4 divisiones tomen y rodeen la zona, recurriendo principalmente a las fuerzas regulares. Los reservistas sustituirán a los soldados regulares en otros sectores del país. La operación podría comenzar a principios de septiembre, pendiente de la aprobación del gobierno. Los militares calculan que el control de la zona podría lograrse en un plazo de 2 meses desde el inicio de la operación y que los reservistas permanecerían durante un largo periodo para limpiar la zona de terroristas y armas. ¿Cuáles son los peligros de automedicarse utilizando ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial? Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Recientemente se dio a conocer el caso de un hombre que sufrió una intoxicación grave después de tomar un medicamento que le fue sugerido por ChatGPT. Este hombre utilizó el sistema para consultar sobre sus síntomas y recibió una recomendación equivocada que no estaba respaldada por un profesional de la salud. El problema es que, aunque ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial pueden dar información muy precisa en muchos temas, no están diseñadas para reemplazar a un médico ni para dar diagnósticos clínicos o recetar medicamentos. Además, estos sistemas no tienen acceso a un historial médico personal de ustedes y pueden omitir factores críticos como alergias o interacciones entre fármacos. Automedicarse es peligroso porque puede tomar una dosis incorrecta, usar el medicamento equivocado o ignorar una condición que requiere atención urgente y puede dañar su salud. Y si a eso le sumamos una recomendación de una inteligencia artificial sin supervisión médica, aumenta el riesgo exponencialmente. ¿Qué hay que hacer para protegerse? Nunca tomar medicamentos solo recomendados por inteligencia artificial o por búsquedas de Internet. Usar herramientas solo como un apoyo informativo, como puede ser una principal fuente de diagnóstico, pero asumiendo que esto es solamente con un factor informativo. Si existen síntomas consistentes, es siempre importante hablar con un profesional de la salud. La tecnología es aliada poderosa, pero no en materia de salud, especialmente cuando se requiere de un diagnóstico profesional de un profesional de la salud, especialmente de un médico. El automedicarse con ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial puede ser muy peligroso. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Y mire, estas impresionantes imágenes corresponden a Japón, y es que una bola de fuego brillante cruzó el martes por la noche los cielos del oeste de este país asiático, sorprendiendo a los residentes y deslumbrando a los observadores de estrellas, aunque los expertos afirman que se trata de un fenómeno natural. En Internet aparecieron videos y fotos de la bola de luz extremadamente brillante, visible a cientos de kilómetros de distancia, y medios internacionales las replicaron. Toshihisa Meda, director del Museo Espacial de Sendai en la región de Kagoshima, afirmó que se trataba de un bólido, un meteoro excepcionalmente brillante. Las bolas de fuego que explotan en la atmósfera se denominan técnicamente bólidos, aunque los términos bola de fuego y bólido se utilizan a menudo de forma intercambiable. ¿Qué le parece? Maravilloso este espectáculo natural. Oiga, maravilloso también está lo siguiente, o raro mejor dicho, robots embarazados con humanos jugándola a ser dioses. Bueno, así se titula el podcast de hoy en La Voz del Ser con Adriana Macías y Juan Rodríguez. Este nuevo episodio ya lo puede disfrutar en nuestro canal de YouTube, @VozMedia. No se lo pierda. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Como le informamos, el Partido Demócrata enfrenta una pérdida masiva de votantes registrados, esto según un análisis de datos realizado por The New York Times y la firma no partidista L2.
En los 30 estados que registran afiliación política, los demócratas cedieron terreno frente a los republicanos en todos ellos. Mientras los demócratas perdieron 2.1 millones de registros, los republicanos ganaron 2.4 millones, marcando un giro significativo en el panorama político nacional. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. De verdad llama muchísimo la atención este estudio realizado por The New York Times, en donde ofrecen cifras concretas y el contraste de mientras los demócratas perdieron votantes registrados, cómo ganaron en prácticamente todos estos estados que llevan este conteo. Los republicanos ganaron votantes registrados. Alfonso, pese a estos datos, el Partido Demócrata pareciera estar más radicalizado cada vez. Lo vemos en las candidaturas más populares que tienen ahora mismo, como en el caso de Nueva York. ¿Cómo lo ves de cara a las elecciones de medio término? Bueno, por mí que sigan así, ¿verdad? Están realmente desconectados de la realidad. Están en una burbujita, las élites del partido, el liderazgo político. No se dan cuenta cómo están antagonizando a la mayor parte de los votantes y no hay indicio de cambio. O sea, si a uno le preguntan hoy en día quién es el moderado, cuál es el grupo de moderados en el Partido Demócrata, no existen. Fetterman, pero Fetterman puede ser moderado en ocasiones, pero por lo general él es también un líder de izquierda. O sea que no sé, yo creo que están muy mal parados, nos están ayudando. Pero la noticia también es que los registros republicanos han aumentado y coincide con la llegada de Donald Trump. O sea que todo lo que decía la prensa de que Donald Trump iba a dividir el partido, que la gente se iba a ir del partido republicano, eso no ha sucedido. Todo lo contrario, el partido republicano se ha unido y la base republicana se ha expandido. Hay más republicanos gracias a Donald Trump que antes. Entonces yo creo que esto es significativo, son buenas noticias para el Partido Republicano, está fuerte y claramente el brand del Partido Demócrata está realmente por el piso y claramente es por las políticas radicales que están asumiendo y es que siguen en cada tema alineándose con las personas incorrectas, con los criminales, con Rusia, porque parece que quieren que continúe la guerra con Rusia en vez que con el pueblo americano. Es un problema enorme que tienen. No veo cómo puedan cambiar de curso, porque la realidad es que han acogido esta agenda globalista, los donantes están financiando el que ellos empujen esta agenda, o sea que les va a costar mucho el poder corregir ese curso. Vanessa, ¿cómo lo ves tú y qué te llama la atención precisamente de las cifras que da a conocer el New York Times? Pues por un lado que por primera vez desde el 2018 más votantes eligen registrarse como republicanos que como demócratas, pero por el otro lado también algo muy importante es que según este estudio el Partido Demócrata también tuvo una de sus más importantes caídas en la historia en el registro entre los hombres y entre los votantes más jóvenes, es decir que también de nuevo ese problema que han tenido con que se le estaban yendo los hombres, no solo es que se les están yendo los hombres, sino que están teniendo problemas también para, digamos, atraer nuevos votantes hombres y también jóvenes. Que digamos que los jóvenes, por ejemplo, es una de las columnas del Partido Demócrata, entonces yo creo que están teniendo una crisis muy grave que se ven datos como estos, es decir, aún todavía lejos de las elecciones y aún no hablando de encuestas, aún cuando estamos hablando de nuevos registros, ya vemos el problema. Sin embargo, la verdad es que yo no los culpo tanto en el sentido de no saber qué hacer, porque la verdad es que cuando uno mira tantas cosas, tanto encuestas como lo que está pasando en las calles, como lo que está pasando, digamos, también al sentido interno, yo la verdad es que no sé si la mayoría de los votantes demócratas en este momento, es decir, los votantes, la base, de verdad quiere un partido más moderado. Yo creo que está la posibilidad seria de que la base demócrata se esté en ciertos aspectos por lo menos moviendo mucho hacia la izquierda, sobre todo pidiendo una oposición cada vez más fuerte a Trump y uniéndose a figuras
que de pronto no están de acuerdo con esas figuras en algunos temas, pero que quieren que le hablen duro al presidente Trump. Entonces yo creo que sí es difícil en este momento leer lo que puede estar pasando en el Partido Demócrata. Reflexionando en esos dos aspectos que acabas de mencionar de este estudio, creo que son consistentes con el comportamiento de los demócratas, incluso durante la campaña presidencial de Kamala Harris. No sé si ustedes recuerdan, pero casi al final de la campaña, su candidato para vicepresidente empezó a vestirse y sacaron una línea de ropa camuflajeada como para llegarle más a los hombres, porque en realidad ya se estaban dando cuenta de que estaban perdiendo hombres. Tim Walz incluso se vistió con esas gorras camuflajeadas y para ser como más masculino. Pero en realidad, si nos ponemos a ver las propuestas de los demócratas, ninguna en realidad era para fortalecer la masculinidad o el papel del hombre, sino todo lo contrario. Orlando, ¿a qué más crees que se debe el abandono de los hombres y de los jóvenes del Partido Demócrata? Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? En principio, creo que el gran responsable es Biden, una pésima administración, un pésimo gobierno. Yo creo que eso ha generado parte de la sangría. Uno podría decir que por otro lado es la radicalización del Partido Demócrata, pero eso es paradójico y yo estoy de acuerdo con Vanessa. Yo creo que todavía es prematuro para determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro del Partido Demócrata, porque mientras hay gente que abandona el Partido Demócrata porque ya no es un partido moderado, ni es un partido que reconozca el valor de Estados Unidos, sino que es un partido profundamente antiamericano y es un partido profundamente ideologizado. Al mismo tiempo estamos viendo cómo los candidatos que se fortalecen, potenciales candidatos que surgen, son extremistas, notablemente extremistas. Es decir, que parece que lo que se está quedando dentro del Partido Demócrata, lo que aún se aferra a este Partido Demócrata, es lo que va a determinar los candidatos del mañana y son las bases más ideologizadas, radicales, extremistas. Es decir, que de alguna manera esta sangría del Partido Demócrata lo que va a generar es una radicalización mayor, porque la gente con sentido común sensata va a empezar a votar por republicanos. Entonces, esto pudiera ser una buena oportunidad para los republicanos, pero también es peligroso, porque van a ser los candidatos que vayan a quedar, van a perfilarlos como el antitrumpismo, y si, vamos a ver, todavía es prematuro nuevamente para decirlo, esta administración de Trump no ofrece buenos resultados económicos, buenos resultados en política exterior o política doméstica, eventualmente eso le va a dar fuerza al candidato demócrata y el candidato demócrata va a ser un extremista. Bueno, yo creo que eso habrá que estar muy atento a qué sucede de aquí, primero que nada a las elecciones de medio término y luego de cara, por supuesto, al 2028. Vámonos a este otro segundo tema y es que en Washington, D.C., se han dado a conocer cifras hoy del descenso en los delitos desde que se reforzó la seguridad en las calles. Se dio a conocer que han sido arrestados más de 500 personas presuntamente ligados a delitos contra los residentes en el área de D.C. Vanessa, el Sindicato de la Policía de Washington, D.C., mostró las cifras más recientes de disminución de criminalidad en la ciudad. ¿Cuál es el sentimiento de los residentes? A estos escasos días, creo que son 2 semanas de la implementación de este despliegue, ¿cuál es el sentimiento en la capital del país? Yo lo que siento es que sobre todo cuando uno habla de DC, pues tiene que recordar que DC es profundamente azul, que pues no sé, el 94, 96, si no estoy mal, vota demócrata. Hay una alta población de estudiantes que son la élite, la crema innata de los más liberales. Y yo creo que esta gente, la verdad a mí a veces me da pesar porque yo creo que hay mucha de esta gente, sobre todo esos jóvenes, que ellos tienen buenas intenciones, quieren ayudar, pero es que tienen las ideas más equivocadas del mundo. Y es bastante, digamos, paradójico ver, por ejemplo, lo que pasaba hoy cuando abucheaban a Pete Hegseth y también al vicepresidente J.D. Vance, que fueron a visitar precisamente las imágenes que estábamos viendo ahora, que eran de Union Station. Yo puedo decir honestamente que estar en Union Station era como poner en riesgo la vida prácticamente, porque eso parecía uno estar como en Walking Dead. Era insoportable, era impresionante, en cualquier momento algo podía pasar. Y entonces el hecho de que lo llenen de militares debería ser evidente para la gente que es bueno, porque es que estaba muy mal la situación.
Sin embargo, yo creo que el odio de los jóvenes y de la gente de DC, esta élite de DC, el odio antiamericano, el odio a las fuerzas, a lo que significa también el presidente Trump haciendo todo esto, es más fuerte que la realidad. Entonces, yo creo que acá se junta una combinación de unas ideas completamente equivocadas con un odio y con ese desprecio por América y por los símbolos patrios y también incluyendo a los militares que no les deja ver la realidad. Entonces me parece triste, pero yo creo que en todos los análisis pues hay que poner el contexto de que DC es tan azul y tan demócrata que pues yo creo que se esperaba también este tipo de reacción, estos abucheos y estos rechazos. Alfonso, tú también resides en el área de DC, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo extraordinario. Y con todo el mundo que hablo están contentos de que las cosas están mejor y que se respire un ambiente de seguridad. Mira, es curioso porque los que estaban manifestándose ahí en Union Station, como dijo J.D. Vance, eran todos blancos jóvenes, ¿verdad? Estas son manifestaciones organizadas, quizás traen a los manifestantes de otros estados o de aquí, de Virginia, de Maryland, para manifestarse. Yo creo que a la larga esto ayuda al presidente. Son los demócratas que están alineándose con los criminales en vez que con la gente que sufre la inseguridad que genera el crimen, un ambiente de crimen. O sea, continuamente están asumiendo la postura incorrecta en vez de alinearse con los ciudadanos y lo que es mejor para los ciudadanos, pues continuamente están criticando a la policía, los efectivos de la ley y el orden. Y yo creo que para los americanos el asunto del crimen es muy importante, el combatir el crimen, el que tengamos comunidades seguras. O sea que yo creo que el presidente Trump está haciendo muy bien. Sí, es verdad que los votantes en DC, como dice Vanessa, son de izquierda. Eso no va a cambiar, pero honestamente el mensaje que se envía a nivel nacional es de un presidente comprometido con la seguridad. Sabemos que hay muchas ciudades como Washington, donde el crimen está fuera de control, que son muy inseguras. O sea que Trump se está alineando, está apoyando a los ciudadanos y haciendo lo que... ¿Cuál es la principal responsabilidad del gobierno? Garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso es lo que está haciendo la administración Trump. Todos los que se oponen realmente suenan como marxistas. Cuando hablan de la policía dicen que son fascistas. Ese lenguaje tan exagerado del Partido Demócrata hoy en día, yo creo que asusta a la mayoría. Dicen, o sea, suenan como hippies de los 60. Justo hablando de eso, varios alcaldes de ciudades demócratas, ciudades santuarios, se oponen a cooperar con las autoridades federales. Uno de ellas, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad de Boston, en Massachusetts, en donde dijo ella tajantemente que no iba a colaborar con las autoridades federales. Desafió al Departamento de Justicia. Como sabemos, ayer se venció el plazo para que las entidades santuario respondieran si iban a cooperar voluntariamente con las autoridades federales, y ella simplemente se negó. ¿Por qué, Orlando? Si, como lo dice Alfonso, la primera obligación de un representante del gobierno, de un funcionario electo, es proteger a sus ciudadanos, ¿por qué estos demócratas en estas ciudades quieren establecer estas políticas santuario e ir en contra de las autoridades federales? Bueno, porque están pensando en su carrera política y no en la ciudad. Lo paradójico es que yo pensaría que este tipo de decisiones y este tipo de actitudes desafiantes frente a la administración le van a implicar un costo importante para su carrera política. Lo que pasa es que ellos solamente conciben el mundo político de Estados Unidos en el antitrumpismo o estar a favor de Trump. Ellos no entienden que tienen que gobernar, que tienen un electorado al que cumplirle, que tienen una ciudad que mantener segura, sino solamente conciben que, bueno, yo soy buen demócrata en la medida en que me opongo a Trump, incluso si eso implica oponerse a que el gobierno federal ayude en la seguridad de tu ciudad. Ahora, nuevamente, yo quiero referirme al electorado. Esta gente está donde está porque los demócratas han votado por ellos. La culpa es de los demócratas, de los electores. Es insólito que estén sacrificando la ciudad por razones políticas e ideológicas. Yo quiero pensar que hay suficiente sentido común como para que esta gente, que claramente se ha puesto del lado del crimen, pues pague las consecuencias y eventualmente sea desbancada y jamás vuelva a tener una carrera política. Bueno, eso está por verse. Eso yo creo que vamos a realmente medir en las elecciones de medio término el año entrante, cómo realmente los electores van a reaccionar
si siguen apoyando a este tipo de candidatos que van en contra de la ley y el orden. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más aquí en el panel de Voz News. Como le informamos hoy, la DEA reiteró que participa en una iniciativa bilateral con México para ir en contra de los llamados porteros del narcotráfico en la frontera sur del país, pese a que la presidenta Sheinbaum negó ayer esta información. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Y es que la DEA detalla que como parte de la iniciativa Proyecto Porteros están llevando a cabo entrenamientos y colaboración en uno de los centros de inteligencia de la DEA, en la que participan tanto autoridades mexicanas como estadounidenses. Sin embargo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no era así. Escuchemos. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Bueno, nosotros hoy aquí en Voz solicitamos directamente a la DEA una declaración para saber si iban a rectificar el comunicado. Y no solo no lo rectificaron, sino que confirmaron que se está llevando a cabo esta operación conjunta. Nos respondieron con el siguiente comunicado. El lunes la DEA anunció su iniciativa de capacitación en apoyo al proyecto Portero, la cual se lleva a cabo en coordinación con sus homólogos de las fuerzas del orden mexicanas. Este es un avance significativo en el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el intercambio de inteligencia con sus aliados en relación con un tema con implicaciones positivas para ambos lados de la frontera. También nos dijeron que no podían darnos detalles más específicos por razones de seguridad. Nosotros cuestionábamos en dónde se estaban llevando a cabo estas operaciones de entrenamiento y colaboración que ya iniciaron. Y bueno, nos dijeron que por cuestiones de seguridad no podían darnos información más concreta. Vanessa, ¿por qué crees que la presidenta de México prefiere negar este tipo de colaboración con los Estados Unidos? Pues yo creo que sintió presión dentro del gobierno por gente que está cercana a ella y que puede estar, digamos, sintiéndose preocupada por lo que puede pasar cuando se sepan este tipo de colaboraciones abiertamente. Ahora, a mí me preocupa porque es decir, es bastante grave que un presidente niegue algo que ha sacado la DEA y que evidentemente ella tenía que saber, ya que sabemos que la DEA confirma a Voz que sí es cierto y que sí está ocurriendo. Pues a mí me parece que es evidente que ella tiene que saber. Aquí yo no creo que haya posibilidad de que es que se equivocó, se confundió. Entonces me parece grave, me parece muy grave que un presidente salga y tenga, digamos, el coraje para desmentir a la DEA cuando sabe que sí está pasando. Y es triste porque México tiene una situación muy complicada y si Estados Unidos está ofreciendo ayuda y está ofreciendo ayuda con un presidente Trump que es capaz de llegar a lugares donde otros presidentes no son capaces de llegar, yo creo que es una oportunidad de oro para México. Y esto a mí lo que me muestra es que o la presidenta no quiere, o se asustó, o no puede porque está atada por alguna razón, pero lo que sea es triste porque significaría perder una oportunidad para México. Ahora, Orlando, ¿qué tan fundamental son los recursos de inteligencia, capacitación y colaboración compartida que puede aportar Estados Unidos a cualquier país en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y por qué avergonzarse de aceptar esta ayuda? No, es determinante, sobre todo para un país como México, donde el narcotráfico ha penetrado tanto no solamente el gobierno nacional, los gobiernos locales, sino además los aparatos de seguridad. No tiene México la capacidad, ni la infraestructura, ni siquiera el personal para realmente enfrentar una guerra contra el narcotráfico. En ese sentido, pues lo único que pudiera tener efecto es una asistencia y un apoyo militar
de inteligencia y logístico de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los países latinoamericanos. Desafortunadamente, los países latinoamericanos son países donde los gobiernos son completamente susceptibles a la corrupción y al narcotráfico, y eso en gran medida frustra el combate contra el narcotráfico en el continente. Ha habido pocos casos de éxito, como el caso colombiano, donde el gobierno de Álvaro Uribe pidió la asistencia y acordó la asistencia de Estados Unidos porque realmente había disposición del Estado. Era un Estado que, por más frágil que fuera y por más debilidades militares que pudiera tener, tenía la disposición real de acabar con el narcotráfico. Pero eso es lo que parece que no hay en México. En México pudiera haber algunos políticos que quieran, pero no es transversal en la política. Entonces, sin duda alguna, la asistencia es determinante. ¿Y por qué les avergüenza? Pues porque muchos están comprometidos. Yo creo que muchos se hacen esa pregunta, el por qué negaría el gobierno de México este tipo de colaboración tan lógica y que hace tanto sentido, porque como el mismo comunicado y la respuesta de la DEA es que trae beneficios a ambos países. Esta colaboración en realidad beneficia a ambos países. Al obviamente pensar en las posibilidades de por qué se podría estar negando, hay dos cosas. A ver cómo lo ves tú, Alfonso. Una de ellas podría ser estrategia de seguridad, en donde quizá las autoridades mexicanas quieran mantener estos operativos de bajo perfil para no exponerse o exponer, no sé, a las fuerzas de seguridad. O la otra es, no sé, quizá por orgullo, por esta retórica siempre de mantener que son un país soberano y que no van a permitir ningún intervencionismo o ayuda de un país extranjero. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál podría ser la razón de negar esta cooperación? Mira, yo creo que hay que poner esto en el contexto correcto. Lo que la presidenta Sheinbaum ha hecho es mentirle a la comunidad internacional y mentirle al pueblo mexicano. No es otra cosa. Empecemos con eso. Es una burda mentira que debería tener consecuencias políticas, pero me preocupa que en México no haya una democracia donde pueda haber esas repercusiones. Pero ella le está diciendo mentiras, no le está diciendo la verdad al pueblo mexicano. ¿Por qué? Pues mira, hay dos razones claras. Por un lado, sí, yo creo que es el tema de ella quiere congraciarse con su base de izquierda, si ella admite que hay colaboración en temas de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, pues eso puede sonar a que está permitiendo que Estados Unidos subestime la soberanía mexicana. Por un lado, el aspecto ideológico. Pero yo creo que está el otro aspecto también de los vínculos con el narco. Seamos honestos. Yo creo que ella no quiere dar la impresión de que está colaborando con Estados Unidos para combatir el narco. Sabemos, lo hablamos ayer, hay contactos, vínculos con el narco a distintos niveles del gobierno mexicano, incluyendo al nivel ejecutivo, al nivel más alto. No tengo información sobre Sheinbaum, pero indudablemente, seguramente hay gente allegada a ella que sí tiene esos vínculos. Y yo creo que ella pues está tratando de quedar bien con Estados Unidos, pero al mismo tiempo quedando bien con los narcos que tienen tanto poder en México. Y eso no es posible. Si ella es la líder, la jefe de Estado, la jefe de gobierno de un país democrático, aunque cueste, tiene que dar la batalla en contra del narcotráfico. Entonces, lo que está haciendo es una mentira burda. Yo espero que esto tenga consecuencias, porque la verdad es que es impensable. Digo, además que no tiene mucho sentido. Ella dice que, una cosa que no entendí, el único acuerdo de seguridad que México tiene ahora es con el Departamento de Estado. Mira, yo trabajé en el Departamento de Seguridad Interna por casi 6 años. El contacto de las agencias policíacas a nivel federal del gobierno de Estados Unidos con las agencias del gobierno de México son continuas, del Departamento de Seguridad Interna, de la DEA, del FBI. O sea que ahora de pronto el único de acuerdo es con el Departamento de Estado. Embuste. Está mintiendo y tiene que responder por esa mentira. Espero que mañana la confronten y con esa mentira que dijo.
Muy interesante lo que estás mencionando, sobre todo tú, que has sido parte del gobierno de los Estados Unidos y sabes precisamente cómo se manejan esas comunicaciones entre ambos gobiernos. Por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento a esta noticia. Vámonos al siguiente tema. En Texas, un juez federal bloqueó temporalmente una ley estatal que requiere la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas públicas. La SB10 fue detenida tras una demanda de 16 familias que argumentan violaciones a la primera enmienda. Los defensores de la ley dicen que es un esfuerzo por recuperar los principios fundacionales en la educación pública. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo no entiendo por qué la gente tiene tantos problemas con este tipo de cosas cuando, es decir, en la Corte Suprema de Justicia están los 10 mandamientos también. En muchos lugares públicos de este país e importantes de este país hay menciones religiosas como In God We Trust. Y esto hace parte desde siempre de la cultura americana. No digo solo de la fundación, porque no es a mí no me parece, yo creo que cualquiera que viva en este país se da cuenta que la religión no solo se trata de la fundación de este país, de los padres fundadores, no es algo que esté solo en el papel. El americano es un americano, el americano promedio es religioso, cree en Dios, digamos, hace su oración antes, por ejemplo, de consumir alimentos. En las cuestiones públicas y políticas siempre vemos oraciones al iniciar todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hacer un escándalo de esto no tiene sentido y me parece que evidentemente pues esa pelea que estamos viendo de esa nueva izquierda que ha entendido que la religión es su principal enemigo. Claro. En tanto que alguien que crea en Dios, pues es alguien que no puede abrazar los principios izquierdistas. Bueno, y por supuesto que quienes han impulsado esta ley, además de regresar a los principios fundacionales del país, lo que quieren es tener una buena influencia en los niños, valga la aclaración por si no quedaba claro por ahí. Tener una influencia positiva, implementar valores, morales, límites. Ahora, el juez federal que detuvo temporalmente esta medida argumentó que podría constituir una imposición religiosa, citando diferencias en la versión bíblica utilizada. Desde el punto de vista legal, ¿cómo lo ves, Alfonso? Aquí el problema es que hay un concepto equivocado de la Constitución y de la primera enmienda, particularmente en lo que se refiere a la religión. La Constitución, la primera enmienda, no establece un concepto de separación iglesia-estado. Ese lenguaje no se utiliza, ni prohíbe la intervención de la religión en espacios públicos. Lo que prohíbe es la intervención del gobierno en la religión. Es al revés. Así es. Y que no se le imponga a nadie una fe a la fuerza, ¿verdad? Pero cuando se funda la nación, había una de las 13 colonias, tenía una religión oficial. Connecticut era bautista. Entonces, este concepto que se tiene hoy en día es algo que surge de hace como 100 años, de esfuerzos dirigidos por el ACLU, la Asociación de Libertades Civiles, para tratar de secularizar el país y imponer otro significado a ese concepto de la Constitución. La Corte Suprema, debo decir, con el tiempo fue acogiendo ese concepto laicista, pero tenemos un Tribunal Supremo que está cambiando. Hemos visto decisiones recientes, por ejemplo, la del caso del coach de fútbol que lo habían penalizado por hacer oración antes de un juego en la escuela pública, y el Supremo dijo que no, que él lo puede hacer. Entonces yo creo que esto va a llegar al Supremo, y yo creo que el Supremo va a imponer ese concepto correcto basado en la interpretación original y el texto de la Constitución, que reconoce que se puede reconocer la religión y reconocer a Dios. Eso no significa que es una imposición de la fe. La primera enmienda no significa que uno no va a estar enfrentado con ideas que a uno no le gusten. Este es un país cristiano, como tú bien dijiste, es un hecho histórico que se funda en principios judio-cristianos. Tiene sentido que se presenten los 10 mandamientos en las escuelas. Entonces, yo creo que se va a entender que el meramente exponer símbolos del cristianismo no es una imposición a un individuo de la fe.
Por supuesto, y que tiene, como tú lo señalas, estos principios son los principios fundacionales. Y aquí les doy rápidamente 3 ejemplos para quienes nos están viendo y no conocen acerca de eso. Muchos hispanos que venimos de otros países no sabemos realmente cómo se fundó Estados Unidos, pero aquí hay rápidos ejemplos de bíblicos en los principios fundacionales de Estados Unidos. Primero, la igualdad y dignidad del ser humano. Precisamente de aquí surge la idea de que todos los hombres son creados iguales. Principio central de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Este fundamento no era filosófico, sino que reflejaba la visión bíblica de la dignidad intrínseca del ser humano que vemos en el Génesis de la Biblia. Segundo, derechos inalienables dados por Dios. La aplicación de los fundadores afirmaron que los derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no provienen del gobierno, sino del Creador. Y tercero, leyes basadas en los principios bíblicos, específicamente en los 10 mandamientos. La idea de que existen leyes morales universales sirvió como inspiración para un Estado de derecho. De hecho, en muchas cortes estadounidenses hasta hace muy poco se exhibían imágenes de Moisés con las tablas de los 10 mandamientos de la ley como símbolo de justicia. Cerramos el tema contigo, Orlando. Absolutamente, es que más allá del tema teológico, aquí hay una discusión esencialmente cultural. Absolutamente todo lo grande, no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente en general, es herencia del cristianismo. Lo que acabas de plantear, el respeto de la dignidad humana, la libertad individual, el Estado de Derecho, la ley positiva, la ley natural, la separación de iglesia y Estado. Todo ello es herencia del cristianismo, la concepción de que hay un imperio terrenal y hay un imperio divino, y que uno, pues, el terrenal no puede mandar sobre lo divino y que en el terrenal le corresponde. Todo eso es herencia del cristianismo. Tratar de negar eso es negar la esencia cultural de nuestra sociedad. Y eso no solamente tiene implicaciones profundas y terribles a nivel cultural, sino a nivel social, a nivel moral. Nuevamente, y es lo que tú dijiste, ¿qué tienen los 10 mandamientos que pudiera ser controvertido? No desde el punto de vista teológico, como canon moral, como ley moral, ¿no? Como planteamiento moral, es algo universal. Yo creo que todos podemos coincidir, independientemente si tenemos formación católica, si tenemos formación protestante, si tenemos formación agnóstica, o sea, todos podemos coincidir en que los 10 mandamientos son moralmente correctos y debemos seguirlos. Entonces, ¿por qué es controvertido? Es simplemente un odio a lo que somos, y esto es inaceptable y hay que rechazarlo. Por supuesto, definitivamente ahí está. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda al final con esta decisión. Como siempre, muy importante escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos competen a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por confiar en Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de sus redes sociales y a comentar también. Queremos saber su opinión. No se olvide de ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. Así nos ayuda a crecer. Gracias, que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.